Cordial saludo, mi nombre es Jimmy Alexander Macías, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y vamos a proceder a dar solución al ejercicio del numeral D de la guía de sistemas dinámicos. El ejercicio que me correspondió fue el siguiente. ¿Listos? Un sistema eléctrico del equipo está soportado con un circuito que garantiza bajos niveles en la pérdida de voltaje de alimentación de este equipo. El sistema corresponde al circuito presentado en la figura 4 relacionada a continuación. Esta es la figura que me representa el circuito eléctrico. Para esto tenemos los siguientes datos. Un voltaje de entrada de 9 voltios, una resistencia 1 equivalente a 5 voltios, una resistencia 2 equivalente a 7 ohmios, perdón, una resistencia 3 equivalente a 3 ohmios, la inductancia, perdón, es el primer dígito pues, de mi cédula, en este caso sería el número 1, y la capacitancia, que sería el número del grupo colaborativo, que es el número 13. ¿Listos? Para este sistema tenemos una señal de alimentación V1 en 9 voltios, como lo había expresado antes, y la salida se analizará para obtener un modelo matemático que me represente el circuito eléctrico en el voltaje almacenado en el condensador VC. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que tenemos nuestra entrada de alimentación V1 y equivale a 9 voltios. Las ecuaciones que nosotros vamos a realizar van a estar en función del voltaje del capacitor. En este caso tenemos que la intensidad en función del tiempo o la corriente en función del tiempo va a estar dada por la constante, va a estar dada por la constante del capacitor multiplicado por la derivada del voltaje en función del tiempo. La derivada del voltaje en función del tiempo. Luego vamos a mirar que el voltaje en función del tiempo va a estar determinado por la constante de la bobina, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación que nosotros utilizaríamos para calcular el circuito de las dos mallas y poder obtener la ecuación matemática o el modelo matemático que nos permita representar el sistema. En este caso, dado que el sistema nos representa dos mallas, pues vamos a generar el circuito en la primera malla. ¿Listo? Entonces tenemos que esta básicamente es como la primera ecuación, que el voltaje en función del tiempo va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje en la capacitancia en el capacitor 1, más el voltaje en la resistencia 3, más el voltaje en la bobina número 1. De donde tenemos que el voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad de la resistencia 1 por la resistencia 1. Usando las leyes de Kirchhoff, entonces vamos a calcular el voltaje que ocurre en esa malla. Entonces realizamos todo el procedimiento matemático, en este caso que tengo acá expreso, en donde el voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad en la resistencia 2 más la intensidad en el capacitor 1 multiplicado por la resistencia 1. Esto, realizando pues la conversión a nuestro sistema, nos indica que la intensidad en el capacitor 1 es igual a la constante del capacitor por la derivada de la velocidad del voltaje por la capacitancia sobre la derivada del tiempo. Esto, reemplazando los valores, sería 13 multiplicado por la frecuencia por la derivada del voltaje por la capacitancia sobre la derivada del tiempo. Así obtenemos un total final que nuestro voltaje en la resistencia 1 va a estar determinado por la intensidad en la resistencia 2 más 13 que se vendría siendo la frecuencia por la derivada del voltaje por la capacitancia sobre la derivada del tiempo multiplicado por 5 ohmios. Simplificamos nosotros todos los valores y obtenemos al final que nuestro voltaje en la resistencia 3 es igual a la intensidad de la resistencia 2 más 13 veces la frecuencia por la derivada del voltaje por la capacitancia sobre la derivada del tiempo por 3 ohmios. Estamos solucionando la malla. Este es simplemente aplicar eso y así vamos a obtener nuestra primera ecuación de nuestro modelo matemático. Luego, para la malla 2 realizamos el mismo procedimiento, tenemos las ecuaciones, aplicamos leyes de Kirchhoff y empezamos a solucionar. Esto nos va a reemplazar
esto nos va a dar como resultado una ecuación que nos va a permitir modelar nuestro sistema matemático. Haciendo uso de nuestra herramienta Simulink, vamos a obtener este sistema o el modelado de este sistema matemático que vendría siendo la representación de la ecuación que tenemos acá. Y por último, vamos a tener la salida producida por la fusión. En este caso, lo que nosotros podemos ver o lo que nosotros podemos entender es que el condensador se va a cargar. Tenemos aquí nuestra señal de entrada. Nuestro condensador se va a cargar y va a permanecer cargado, va a ser constante. No se va a descargar porque en este caso tenemos una corriente continua. Entonces se va a cargar y va a permanecer cargado. ¿Listos? Y lo que en este caso nosotros buscábamos hallar es la salida en la parte, la salida de nuestra señal. ¿Listos? En este caso, pues tenemos que nuestro condensador simplemente se va a cargar y va a permanecer cargado porque tenemos una fuente de alimentación constante. ¿Listos? Acá tenemos el modelado de nuestra ecuación matemática que vendría siendo la última que encontramos acá. Muchísimas gracias.